Las fuerzas fundamentales son aquellas fuerzas del universo que no pueden explicar en función de otras más básicas. Existen 4 tipos de interacciones fundamentales: interacción nuclear fuerte, interacción nuclear débil, interacción electromagnética e interacción gravitatoria. Casi toda la historia de la física moderna se ha centrado en la unificación de estas interacciones, y hasta ahora la interacción débil y electromagnética se han podido unificar en la interacción electrodébil. En cambio, la unificación de la fuerza fuerte con la electrodébil es el motivo de toda la teoría de la gran unificación. Y finalmente, la teoría del todo involucraría esta interacción electronuclear con la gravedad. Es la más conocida de las interacciones debido a que grandes distancias, por su efecto acumulativo con la masa, tiene mayor efecto que las demás. La interacción gravitatoria hace que cualquier tipo de materia provista de energía interaccione entre sí. Para formas de materia ordinaria cuyo tensor energía-impulso satisface ciertas condiciones de posibilidad, tendrá un carácter atractivo. La teoría de la relatividad general estudia el comportamiento de esta interacción a escala planetaria y supragaláctica, describiéndola como una curvatura del espacio-tiempo. Estas otras palabras, la interacción gravitatoria es una manifestación de la deformación que sufre el espacio-tiempo por la presencia de grandes masas. La teoría newtoniana de la gravitación es una aproximación no relativista a la interacción gravitatoria. Según la hipótesis del modelo estándar, la interacción gravitatoria, gravitación o fuerza de gravedad es transmitida por el gravitón. Einstein dio con la teoría de las 3 dimensiones espaciales y la dimensión única temporal unidas en un solo tejido espaciotemporal. Tenía la esperanza de comprender la geometría del tejido tridimensional para poder describir el movimiento de los objetos sobre superficies en este tejido espaciotemporal. Igual que la superficie de una cama elástica, se comba o se estira debido a objetos pesados como los planetas y las estrellas. Y es esta curvatura del espacio-tiempo la que crea lo que llamamos gravedad. La Tierra no se mantiene en órbita porque el Sol ejerza su atracción de manera instantánea, como teorizó Newton, sino porque sigue las curvaturas del tejido espacial causado por la presencia solar. Volvamos a la catástrofe cósmica teniendo en cuenta este nuevo concepto de gravedad. Veamos lo que ocurre ahora si desaparece el Sol. La perturbación gravitacional provoca una ola que viaja por el tejido espacial del mismo modo que lanzar una piedra a un lago genera una ondulación en la superficie del agua. De modo que no percibiríamos un cambio en nuestra órbita alrededor del Sol hasta que esa ola no alcanzara nuestro planeta. Es más, Einstein calculó que estas ondas gravitacionales viajan exactamente a la velocidad de la luz. Con esta nueva teoría, resolvió el conflicto con Newton sobre la rapidez a la que se desplaza la gravedad. Pero además, le proporcionó al mundo entero una nueva forma de ver lo que es la fuerza de la gravedad, curvaturas y pliegues en un tejido del espacio y el tiempo. Einstein bautizó a su nuevo concepto de la gravedad como relatividad general, y no tardó en convertirse en un nombre muy familiar. La fuerza electromagnética afecta a los cuerpos eléctricamente cargados y es la fuerza involucrada en las transformaciones físicas y químicas de átomos y moléculas. El electromagnetismo también tiene un alcance infinito y, como es mucho más fuerte que la gravedad, describe casi todos los fenómenos de nuestra experiencia cotidiana. Estos van desde el rayo láser y la radio a la escritura atómica y los fenómenos tales como la fricción y el arco iris. En 1864 las ecuaciones de Maxwell habían unificado rigurosamente ambos fenómenos. En 1905 la teoría de Einstein de la relatividad especial resolvió la cuestión de la constancia de la velocidad de la luz. A partir de 1927, Paul Dirac unifica la mecánica cuántica con la teoría relativista del electromagnetismo.
la teoría de la electrodinámica cuántica, que se completó en la década de 1940. Que unificaban la electricidad y el magnetismo en una única fuerza llamada electromagnetismo. Y al igual que Isaac Newton, esta unificación llevó a la ciencia mucho más cerca de descifrar el código del universo. Eso era lo más sorprendente de todo, que aquellos fenómenos diferentes estaban conectados. Einstein lo consideraba uno de los mayores triunfos de la física y sentía una gran admiración hacia Maxwell por aquel logro. Unos 50 años después de que Maxwell unificara la electricidad y el magnetismo, Einstein estaba seguro de que si pudiera unificar su teoría de la gravedad con el electromagnetismo del escocés, daría con una ecuación única que lo describiría todo, el universo por completo. Permítanme que les ponga un ejemplo. Solemos creer que la gravedad posee una fuerza descomunal. Al fin y al cabo, es la que ahora mismo me sostiene en este bordillo. Pero si la comparamos con el electromagnetismo, no deja de ser bastante débil. De hecho, lo podemos comprobar con un sencillo experimento. Imagínense que salto desde un edificio tan elevado como este. O mejor, con imaginarlo no basta. Hagámoslo. Verán lo que quiero decir. Evidentemente, debería haberme aplastado. Pero lo que de verdad importa es ¿por qué no he atravesado la acera hasta alcanzar el centro de la Tierra? Bueno, pues aunque resulte extraño, la respuesta está en el electromagnetismo. Todo lo que percibimos, desde nosotros mismos a la acera, está compuesto de pequeñas partículas de materia llamadas átomos. La capa externa de un átomo contiene una carga eléctrica negativa. De modo que cuando mis átomos colisionan con los del cemento, nuestras cargas eléctricas se repelen con tal fuerza que un fragmento tan pequeño de acera es suficiente para resistir toda la gravedad de la Tierra y evitar que siga cayendo. De hecho, la fuerza electromagnética es millones de veces superior a la de la gravedad. Se puede hacer extraño porque la gravedad es la que nos mantiene con los pies en el suelo y permite que la Tierra gire alrededor del Sol. Pero la verdad es que solo es capaz de ello porque actúa sobre enormes masas de materia, como nosotros, la Tierra o el Sol. Pero en lo que se refiere a átomos individuales, la gravedad resulta una fuerza extremadamente débil. La interacción nuclear fuerte es la interacción que permite unirse a los quarks para formar hadrones. La interacción electromagnética se da entre partículas cargadas eléctricamente. Aquí las partículas también tienen carga, la carga del color. A pesar de que su radio de acción es más fuerte, solo se le aprecia a muy cortas distancias, tales como el radio atómico. Según el modelo estándar, la partícula mediadora de esta fuerza es el gluón. La teoría que describe a esta interacción es la cromodinámica cuántica y fue propuesta por David Politz, Frank Witzer y David Gross en la década de 1980. Como resultado colateral de las interacciones entre quarks, existe una manifestación de la fuerza nuclear fuerte que explica que dentro del núcleo atómico a los protones y neutrones, debido a la carga positiva de los protones, para que estos se encuentren estables en el núcleo debía existir una fuerza más fuerte que la electromagnética para retenerlos. Ahora sabemos que la verdadera causa de que los protones y neutrones no se desestabilicen es la llamada interacción fuerte residual. Esta interacción entre nucleones, protones y neutrones se produce a través de parejas de quarks y antiquarks en forma de piones. La interacción nuclear débil. La interacción nuclear débil se acopla a un tipo de carga llamado sabor que la poseen los quarks y los leptones. Estas interacciones es causante de los cambios de sabor en estas partículas. En otras palabras, es el responsable de que los quarks y los leptones decaigan en partículas más livianas. Además, es la que se produce desintegraciones beta.
La teoría de Glashow, Heisenberg, Salam estudia la interacción débil y la electrodinámica cuántica de manera unificada en lo que se llama modelo electrodébil. Según el modelo estándar, la interacción débil es medida por los bosones W y Z, que son partículas muy masivas. Su intensidad es menor que la intensidad de la electromagnética y su alcance es menor que la interacción fuerte. Al igual que la interacción fuerte y la gravitatoria, es esta una interacción únicamente atractiva. Puede que las fuerzas débiles y fuertes parezcan confusas, pero en cierto sentido somos muy conscientes de su poder. A las 5:29 de la mañana del 16 de julio de 1945, su energía se liberó en un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia. En mitad del desierto de Nuevo México, en la cima de una torre de acero unos 30 metros más alta que este monumento, se detonó la primera bomba atómica. Apenas medía 1,5 metros de diámetro, pero aquella bomba albergaba una potencia equivalente a 20 toneladas de trinitrotolueno, o TNT. Con aquella gigantesca explosión, los científicos liberaron la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos a los protones y neutrones en el interior del núcleo del átomo. Al destruir la unión de aquellas partículas y dividir el átomo, se libera una cantidad inimaginable de energía destructiva. Aún se pueden detectar los restos de aquella explosión mediante la otra fuerza nuclear, la débil, ya que esta es la responsable de la radioactividad. Hoy en día, más de 50 años después, los niveles de radiación siguen siendo unas 10 veces superiores a los normales. Así que, a pesar de que al compararlas con el electromagnetismo y la gravedad, las fuerzas nucleares actúan a escalas mucho menores, su impacto en la vida diaria es igual de profundo.